Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo, a mí no me va a pasar. Y lo cierto es que a todos nos sobrepasa en algún momento. No nacemos sabiendo ser padres, pero hay técnicas que te enseñan a resolver muchas dudas y son mucho más eficientes que los consejos de la suegra. Bienvenidos al podcast de Academia para Padres. Caminaremos en las diferentes etapas del desarrollo primario de estas pequeñas personitas para ayudarte a crear este ambiente libre de caos y con estructura y hacer que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Por qué mis hijos no me hacen caso? ¿Qué es lo que pasa dentro de la pequeña mentecilla de nuestros hijos? No voy a hacer lo que dice mi papá que haga o que mi mamá haga. ¿Por qué? Porque no me interesa. Y por más que uno se voltee como calcetín, se pare de cabeza, no hacen caso, no quieren obedecer. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay detrás de todo esto? Muy bien. Muy bien, pues hay varias razones por las cuales los niños no hacen caso a las instrucciones de un adulto. Y una de ellas es la falta de claridad de la instrucción. Quiere decir que cuando nosotros no somos capaces de dar una instrucción clara, concisa, puntual, queda esta ambigüedad en el comprendimiento, en la comprensión del infante para poder decir, ok, ¿a qué se refiere el adulto que quiere que haga, con qué dijo que qué, cómo, era, qué? No entendí. Hay una cosa muy interesante que se nos olvida y es sumamente importante. Los niños son niños, no tienen el suficiente vocabulario que nosotros tenemos, ni suficiente experiencia de las definiciones, en las definiciones del vocabulario que nosotros empleamos para poder comunicarnos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros le podemos decir a un niño, hijito, estás procrastinando demasiado tus deberes, necesitas por favor ponerte en acción. No nos van a entender, por supuesto que no nos van a entender nada ni poquito. Pero hay papás que se comunican de esa manera con los niños. Son papás que utilizan vocabulario muy, muy elevado, en donde pues son palabras nuevas que pues los niños pues no entienden. Sí, efectivamente les enseñamos el idioma, les enseñamos a hablar con las cosas cotidianas, pero no quiere decir que ellos tengan conciencia y entiendan y dominen el idioma como debería de ser. De hecho, por eso van a la escuela. Los niños van a la escuela y empiezan a entender el vocabulario y empiezan a aprender y aprender y aprender. El aprendizaje nunca termina. De hecho, el aprendizaje nunca debería de quedar en segundo plano del ser humano. Es parte de nuestra esencia, es parte de nuestra manera de ser humano. Cuando hay problemas de aprendizaje, cuando hay falta de interés por el aprendizaje, ahí hay un problema. En alguna rama o en algún rubro de sus sentidos, de sus necesidades, en donde le están impidiendo hacer algo que naturalmente le apasiona, que es el aprendizaje, el entender, el comprender, el aprender, el trascender, el progresar. Y aquí yo voy a dar una frase que me encanta. La felicidad es progreso. Exactamente, para mí, cuando logras hacer algo, cuando cumples una meta, cuando progresas, es cuando realmente te sientes pleno, feliz, entusiasmado, poderoso. Bien, ¿a poco no? Para ti, ¿qué es la felicidad? ¿Qué podrás ser feliz? No nada más es reírte, no es nada más que te cuenten un chiste y estás feliz, ¿verdad? Esta parte de sentirte pleno, feliz, satisfecho, en paz, ¿de dónde viene?
del progreso. Y entonces, justamente, la idea de que el humano esté buscando constantemente la felicidad, señoras y señores, apúntenlo bien, es el progreso constante. Entonces, si nosotros les podemos enseñar a nuestros seres humanos, a nosotros mismos, a nuestro propio niño interior, que la felicidad es el progreso, entonces vamos a poder poner atención a la educación, porque justamente educarte te hace crecer. Estábamos hablando de por qué los hijos no hacen caso. Bien, pues por la falta de claridad. Si nosotros no damos una instrucción correcta, ¿cómo quieren que nosotros hagamos las cosas? Vámonos a la empresa en donde trabajamos, vámonos a una oficina, vámonos a nuestro oficio, a lo que hacemos cotidianamente para poder ganarnos el dinero que nos ayuda a vivir, a subsistir en este planeta, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer todos los seres humanos. Si a nosotros, nuestro jefe, no nos dice exactamente lo que quieren, pues por supuesto que no vamos a hacer caso. La otra es la falta de consistencia. ¿Qué pasa si nosotros hoy decimos, hijito, tienes que hacer tu cama? Y entonces hacen la cama. Y al día siguiente decimos, ay, no te preocupes, déjala deshecha. Un día dices que sí, otro dices que no, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? O, por ejemplo, vamos a despertarnos a las 6 de la mañana hoy, mañana nos vamos a despertar a las 7 de la mañana, hoy desayunamos, mañana no. Entonces, esta falta de consistencia en lo que nosotros estamos buscando lograr con el infante, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, es lo que nos quita esta concentración en lo que tenemos que hacer. Y es por eso que nosotros mismos a veces ni siquiera nos hacemos caso. Por esta falta de consistencia nos relajamos demasiado, ¿no? Llegamos a la casa y estamos en un lugar tranquilo. Cuando vamos con nuestra mamá, ¿a poco no nos hacen de comer como querramos? No hay nada mejor que cuando éramos estudiantes llegar a la casa de la mamá y que nos lavaran la ropa, etcétera. Porque cuando estamos fuera lo tenemos que hacer nosotros. Y eso es sumamente interesante. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Los papás a veces reemplazamos a los hijos en las actividades. Exactamente. Entonces, ¿cómo nos van a hacer caso si un día le pedimos que hagan las cosas y otro día les decimos no te preocupes, lo hago yo y entonces como hoy tengo prisa, entonces mejor lo hago yo para más rápido porque te tardas un montón, ¿no? Y entonces los niños pues no entienden si lo tienen que hacer, si no lo tienen que hacer, etc. Son humanos en formación. Exactamente. Entonces, háganse cuenta que están en una empresa en donde tienes unos periodos de adaptación a la empresa, de lo que quieren, etcétera. Pues ellos están en periodo de adaptación durante 21 años. Dura un montón la crianza de los niños. Y es eso. Nosotros cuando llegamos a reemplazarlos en ciertas actividades, pues por supuesto que hay además varios mensajes que les damos a nuestros hijos. Uno de ellos es, no puedes por ti mismo. Otro de ellos es, no es necesario que lo hagas porque lo puedo terminar haciendo yo, aunque me enoje, aunque grite. Y entonces, la verdad es que nosotros somos bien flojos. Los humanos somos bien flojos y siempre vamos a buscar estar tranquilos, en paz y hacer el menor esfuerzo, como el doctor Chapatín decía, para no fatigarse. Y entonces, obviamente, si de todas formas lo haces o lo va a terminar haciendo tu mamá, pues no lo vas a hacer tú. Así le pasa a nuestros hijos. Entonces necesitamos hacerlos responsables de lo que tienen que hacer y no reemplazarlos en las actividades. Nosotros tenemos que aprender a gestionar nuestro tiempo entonces para que cuando tengamos prisa, pues no tengamos prisa, ¿verdad? Y entonces tenemos que ser congruentes, consistentes, claros. Hay otro punto muy interesante y es la manera en la que queremos que actúen. Muchas veces ya habíamos hablado en uno de los episodios anteriores que nosotros pensamos que nuestros hijos son sangre de nuestra sangre, brazo de nuestro brazo, pelo de nuestro pelo, mano de nuestra mano, pierna de nuestra pierna, que son extensiones o clones nuestros, ¿verdad? Creemos que van a actuar entonces de la misma manera en la que nosotros actuaríamos. Nosotros podemos ayudarles, guiarlos. Acuérdense que son humanos en formación. Entonces, tenemos que darles este espacio de movimiento en donde pueden ellos experimentar
una manera de hacer las cosas o poder vivir su vida libremente, porque sí, efectivamente necesitan autonomía y libertad los seres humanos. A nosotros también nos rechoca que nos digan qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Es hasta aburrido, mano, ¿no? O sea, la verdad es que sí es muy frustrante muchas veces que hacemos las cosas bien y, no, no era como yo pensaba. Bueno, pues órale. ¿No? Ahora sí que por eso amo las matemáticas, porque las matemáticas siempre van a ser 1 más 1 es 2. Y no hay de otra. Pero en cambio, por ejemplo, las ciencias humanas son más complejas porque depende de la interpretación del que lee, por ejemplo, el libro o el que escucha o lo que sea, y son mucho más complejas porque ahí tiene que decir que la comunicación debe ser perfectamente clara. ¿Y cómo queremos que actúen? No podemos pretender que nuestros hijos sean clones nuestros. Son individuos y tienen que poder aprender. Pues los hijos son revolucionarios por naturaleza. No nada más los hijos, los seres humanos, ¿no? Cuando van nuestros hijos con los amiguitos a la casa, dicen, ay, qué bien se porta, pero es un niño, pero súper lindo, es educado, lava los platos, nos ayuda a recoger la mesa, y tú dices, bueno, y este mendigo chamaco, en mi casa no hay manera de que ponga las servilletas, ni siquiera que pase el salero. Como dice el dicho dicharachero de la abuela, candil de la calle, oscuridad de la casa. Y es que nosotros no permitimos ese tipo de cosas. Y la verdad es que también, a ver, si nos vemos un poquito a nosotros y volteamos a ver a nuestro niño interior, ¿cuántas veces, la verdad, hasta nos pasamos? Somos un poquito crueles con nuestros padres, ¿no? O sea, cuando estamos con ellos hasta nos acomodamos y decimos, ay, bueno, pues es que estoy con mi papá, y tomamos actitudes diferentes. Pero si así somos unos comodinos. Y entonces, esta parte de la manera en la que queremos que actúen es muy importante tenerla un poquito más relajada nosotros dentro de nosotros mismos. ¿Cómo podemos ayudarles entonces a tener este espacio? Pues trazando líneas claras. Imaginemos que tenemos una hoja en blanco, ¿no? Y te digo, por favor, toma un plumón y vas a pintar toda la hoja de verde. Bien, pues vas a pintar toda la hoja de verde. Quiere decir que los límites de las hojas, estas líneas claras que en donde acaba la hoja, es hasta donde vas a poder pintar de verde. Porque por más que quieras pintar, no va a haber espacio para pintar de verde la hoja. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si nosotros trazamos líneas claras dentro de la educación de nuestros hijos, vamos a poderles decir de dónde a dónde tiene libertad. Es más, les voy a contar una anécdota. Échate la ensalada, ¿no? ¿Puedes ayudarme a cocinar? Haz la ensalada. Bueno, pues entonces empieza a sacar un plato que pues obviamente no era la ensaladera, ¿no? Y empieza a agarrar el cuchillo que no era de plástico para cortar la lechuga, ¿no? Y entonces empiezo, no, pero es que ese no es el traste que te decía yo para la ensalada, es que utiliza el otro cuchillo, ¿no? Y entonces se voltea conmigo y me dice, oye, me encanta, qué bueno, pero ¿quieres que haga la ensalada o quieres que siga las instrucciones de cómo hacer una ensalada? Ay, qué bárbaro, ¿no? Ahí me cayó como balde de agua fría y dije, tienes toda la razón. Te pedí que hicieras una ensalada. Eso quiere decir que te estoy dando libertad de hacer la ensalada como quieras y como la hagas va a estar bien. Porque la instrucción fue clara y precisa. Haz una ensalada. No haz la ensalada, César, de la receta de la abuela que está dentro del recetario del libro amarillo que está en el estante de las recetas. ¿Cómo es importante que definamos la manera en la que queremos que actúen las personas? ¿Cómo damos nosotras nuestras instrucciones para que sean aceptadas, tomadas, adaptadas y que lo puedan lograr? Qué importante es la comunicación. Muchas veces también somos demasiado toscos con los niños y con las personas que están a nuestro alrededor, la verdad. Muchas veces queremos que hagan las cosas en el momento que nosotros lo pedimos, en el instante y de la manera que queramos. Quiere decir que, por ejemplo, si nuestros hijos están viendo la tele, de repente llegamos, apagamos la tele y le decimos, es hora de cenar. Oye, pues espérate, estaba en la parte más importante de la película. Estoy segura que si a nosotros nos los hiciera alguien, si yo voy a sus casas hoy, se van a voltear conmigo y me van a decir, óyeme, a mí no me hagas esto. ¿Por? ¿De qué manera? ¿En qué momento?
Y entonces nosotros, ¿por qué no somos congruentes con lo que a nosotros no nos gustaría que nos hagan? Hacemos este tipo de acciones con nuestros hijos. Bien decía mi madre, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Ahí tenemos que aprender a no ser toscos con los niños, a no ser toscos con las personas, a poder darles un espacio de transición para ciertas actividades. Entonces, ya vimos que necesitamos trazar líneas claras para que la gente que está a nuestro alrededor, nuestros hijos, puedan saber de dónde a dónde tienen libertad de movimiento, de pensamiento, para poder controlar ellos mismos las situaciones. Acuérdense que nosotros somos educadores al final del día. Somos unos líderes que nuestros hijos ven con lupa y entonces necesitamos ser congruentes. Ya vimos que necesitamos ser congruentes, ya vimos que tenemos que ser responsables de lo que hacemos, cómo lo hacemos y tenemos que adaptar este rol de padres, adoptar este rol de padres que tenemos que adoptar. Y entonces, trazando estas líneas claras, dándoles la posibilidad de que se equivoquen. Eso, qué bárbaro. A la posibilidad de que se equivoquen las personas. Qué importante, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no permitimos ni siquiera un error en nosotros mismos? Entonces, voltemos a ver a nuestro niño interior, por qué tú a veces no te haces caso, porque quieres ir al gimnasio y no te levantas. ¿Por qué no te haces caso? Si tú no te haces caso a ti mismo, ¿por qué vas a pensar que tus hijos te van a hacer caso a ti? Qué cosa tan dura, ¿verdad? Qué difícil es esto de la educación y cómo empezar a reeducarnos, a aprender a desaprender lo aprendido. Es tan importante para poder hacer bien las cosas. Tenemos autonomía porque tenemos líneas claras, sabemos de dónde a dónde podemos ir. Hay dos grandes errores. Cualquier emprendimiento, ya sea un emprendimiento empresarial o un emprendimiento de un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto puede ser una familia. Entonces, una es la pérdida de tiempo. Es sumamente desgastante. Cuando nosotros tenemos una meta clara porque sabemos qué queremos, trazamos nuestras líneas claras para saber de dónde a dónde nos vamos a mover, ¿no? ¿Qué zonas? Estas líneas claras son más conocidas como las reglas, ¿no? Las reglas de la casa. Pero no podemos tener muchas, pues nada más podemos tener una hoja, entonces podemos tener 4 lados, 5 máximo. Pero imagínate tener un espacio de 75 reglas, de 75 espacios. Imagínate cuando tengamos que decir, mira, vete a la esquina del lado del número 37, ahí vas a poder trazar una línea, un círculo para que llegue a nada más con esta descripción de espacio puede haber error. Entonces, entre menos reglas, entre menos líneas claras, más fácil va a ser visualizar el espacio que tenemos para poder movernos, para poder tener esta autonomía y entonces perderemos menos tiempo. Hay dos cosas que se acaban en el día. Una es el tiempo y otra es la energía. Y entonces, si nosotros perdemos energía y tiempo en escoger la ropa, por ejemplo, que nos vamos a poner, ya nos quitamos de esta reserva de energía y tiempo que tenemos para poder utilizarlo óptimamente, por ejemplo, en el aprendizaje, en la escuela. Entonces, ya sabiendo qué es lo que nos vamos a poner al día siguiente, utilizas más energía y más tiempo en lo que necesitas realmente utilizar. Cuando nosotros tenemos las líneas claras, no tenemos que perder el tiempo de saber hasta dónde vamos a llegar. No le damos permiso ni siquiera a la persona que sabe perfectamente y que conoce las líneas claras, los límites de la hoja, hasta dónde tiene para pintar. El otro error tan grande que existe, entonces, es el tener miedo. Dudamos y perdemos tiempo. ¿Y cómo se llega a este miedo? Hay una palabra clave para esto. Apúntenla, por favor. Se llama incertidumbre. Yo creo que la tortura más grande para el ser humano es la incertidumbre. ¿A poco no? No hay peor cosa que te digan, oye, necesito hablar contigo. Podemos vernos el viernes cuando es lunes. Decimos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿De qué me va a hablar? ¿Qué hice mal? ¿Me van a regañar? No, bueno, no podemos dormir. No, de verdad nos ponemos muy mal, muy mal. Y de verdad dudo que haya allá afuera alguien que diga, ay, no, a mí no me importa. A mí
Y la verdad es que, no, la incertidumbre es la incertidumbre. O sea, no hay nada peor que tu pareja te diga, necesito hablar contigo, o que tu jefe te diga, necesito hablar contigo, necesito una reunión 1-a-1 contigo para ver puntos muy importantes. Nos vemos en 3 días. Bueno, son los peores 3 días y 3 noches. Y es eso, el tener miedo, esta incertidumbre de no poder tener las líneas claras, que nos hace también perder tiempo. En los episodios anteriores, ¿qué es la responsabilidad? ¿Por qué es importante ser congruentes con nosotros mismos? ¿Por qué es importante la comunicación entonces? Pues para que los hijos te empiecen a hacer caso. Necesitas ser responsable, necesitas crear estos límites, estas líneas claras para poder crear el espacio de libertad y autonomía de las personas que están a tu alrededor. Dales el permiso de que se equivoquen. Todos aprendemos con los errores. Sin errores no hay aprendizaje, no hay felicidad porque no hay progreso. Cuando algo te cuesta trabajo y lo logras hacer, dime si eso no es felicidad, por Dios. Esa es la satisfacción más grande que tienes cuando lo intentas y por fin lo logras. Vamos a darles la oportunidad a nuestros hijos de vivir esa satisfacción, de vivir esta felicidad, este progreso. Tú tienes que tener un poquito más de constancia, de orden, de estructura en tu casa. ¿Para qué? Para poder tener estas líneas claras, para poder darles el espacio de actuar a tus hijos. ¿Cómo nos fue en este episodio número 3 de este podcast de Academia para Padres? Yo creo que cada vez que estamos hablando en un podcast nuevo, nos estamos adentrando más y más y más a lo que necesitamos. Te mando un beso. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia. Me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como emilyc.daumas y Academia para Padres. Únete a la comunidad para estar más cerca y poder complementar tu camino al orden y la estructura. ¡Hasta la próxima!